Muy buenos días a todos los amigos de Ajedrez Integral. Bueno, a los nuevos suscriptores les damos la bienvenida también. Se agradece que vayan sumando más, digamos, al canal y que vayan, por supuesto, aprendiendo del ajedrez, tal cual como lo hemos tratado de hacer durante los videos anteriores. En esta ocasión vamos a ver la final del campeonato por invitación que realizó Magnus Carlsen en línea, ¿cierto? Entre Magnus, por supuesto, con Hikaru Nakamura. Bueno, sin ir más, vamos a la partida final. D4 blancas, caballo F6, Hikaru Nakamura, C4 y E6. Bueno, Magnus partió con el peón dama, ¿cierto? Y por supuesto la idea es mantener el control posicional y la ligera ventaja. Caballo F3 y D5. Caballo C3, un gambito de dama, y aquí podemos jugar varias cosas, podemos intentar C5, podemos jugar alfil E7, como fue la ocasión en este caso, también podemos jugar alfil B4, también es posible. Alfil E7, juega Nakamura alfil E7, y Magnus juega la variante alfil F4, por supuesto que se puso muy de moda a finales de los años 90, principios de los 2000, alfil F4, y acá encontramos varias continuaciones. Bueno, enroque de las negras, E3, caballo ED7, y acá el blanco opta por alfil E2. En esta posición, por supuesto, tenemos C5, que si bien es cierto es una de las líneas más jugadas también, junto con alfil E2, ya esta, por supuesto, las negras tienen varias continuaciones. Tienen caballo E4, caballo H5, C6 o B6. Pero en este caso particular, Magnus juega alfil E2, juega bastante tranquila. Bueno, y ahora ustedes dirán, ¿qué puedo desarrollar? Si ustedes proponen la alternativa de C5, es muy correcta y se ha jugado en muchas oportunidades. Vamos a dar un pequeño vistazo a cómo se podría jugar esta línea. La idea sería D por C5, caballo por C5 y enroque. ¿Cuál es la razón de esto? Que si las negras capturan en C4, como ha ocurrido en muchas partidas, el alfil les va a quedar un poco complicado junto con la torre. Pero de alguna forma, las negras al capturar la dama limitan las posibilidades de las blancas y son las blancas las que tienen una ligerísima ventaja que en muchos casos no ha dado mucha razón de ganar, digamos. Esta es una posición bastante normal y que se ha dado en varias partidas, por ejemplo, una partida de Rajabov, me recuerdo, con Meyer se jugó una posición muy parecida a esta. Bueno, en esta situación, tras alfil E2, las negras juegan D por C4. Y tras D por C4 podemos capturar de manera inmediata o bien hacer la jugada de Magnus, enroque corto. La idea de enroque corto, por supuesto, es desarrollar y terminar la situación, de determinar ya la situación del rey, protegido por supuesto detrás de la barrera de peones, como bien lo hemos comentado, cito videos anteriores que los invito a ver. C5 juega Hikaru Nakamura, atacando directamente al peón central. Ya tenemos claro que un peón lateral debería atacar rápidamente a un peón central para definir la situación del centro. En este caso, Magnus opta por capturar en C5, D por C5, y Nakamura juega alfil por C5. Alfil por C4, recuperamos el peón y vemos que bueno, las negras tienen una pequeña desventaja ya que tienen el alfil encerrado y más las blancas tienen sus piezas desarrolladas. La dama falta solamente sacarla de este lugar para que las torres pudieran comunicarse entre sí. Bueno, tras esta jugada, Hikaru juega A6, todo esto es muy conocido por la teoría. La idea, por supuesto, es enviar B5. Ahora, la pregunta sería, ¿qué podemos jugar en esta posición? Algunos dirán alfil B3, algunos dirán me volveré a E2, otros dirán ninguna de las dos anteriores y dirán me quiero ir a D3 para mantener la presión sobre el punto H7. Bueno, en estricto rigor, en muchas razones, se ha jugado alfil D3 que es teórico, ¿no? Alfil D3, vamos a dar una pequeña pincelada técnica o de lo que trata, digamos, esta posición, alfil D3 y B5. Tras B5 tenemos dos continuaciones que son más o menos lógicas. Una sería, por ejemplo, A4. La idea es de alguna forma presionar rápidamente sobre B5 y tras B4 jugar caballo E4. Caballo E4 tocamos el alfil, queremos quedarnos con la pareja, ¿cierto? Alfil D7, presionando directamente el caballo con dos piezas y tras caballo por F6 se ha dado dama E2 y A5 logrando una posición igualada. Tras entonces alfil E3 y dijimos B5, existe también la otra opción que es caballo E4.
Tras caballo E4, alfil B7 nuevamente, que es la clave, digamos, activar, ¿cierto? Sobre todo hasta el alfil de B7, caballo por C5 y caballo por C5. Podemos determinar que las negras han ya desarrollado la gran mayoría de sus piezas y en esta posición las blancas pueden jugar alfil E2 y tras caballo D5 las negras están bastante conformes con la posición lograda. Bueno, volvamos a lo que nos compete en este día. Bueno, A6. La idea de A6, como dijimos, es jugar B5. Acá Magnus tenía preparada una línea que es caballo G5. Es una línea bastante agresiva que, por supuesto, pretende atacar o asestar un golpe sobre la superdiagonal, aprovechando este alfil que está mirando con algunos ojos al rey de G8. Bueno, tras caballo G5, B5, que se había jugado anteriormente, alfil por E6, sacrificio, posicional, por supuesto, de una pieza por dos peones. Y a la vez vamos a capturar una torre. F por E6 y caballo por E6. Ciertamente estos sacrificios hay que tenerlos muy bien calculados porque estoy entregando, de cierta manera, dos piezas a cambio de una torre. Pero esto Magnus, por supuesto, lo tiene bien analizado y, por tanto, sigue, digamos, un modelo de una partida anterior en la cual quizás voy a citar simplemente algo muy breve. Porque la idea es, de todo esto, aprender. Dama E8 fue lo que se había jugado con anterioridad. Y tras caballo por F8, posibilidades de, en este caso, en la partida que seguía Magnus, lo más probable se jugó alfil F8, alfil por F8, alfil D6. La idea es cambiar este alfil, posicionar una dama en esa casilla, ¿no? Alfil D7 y alfil por F8, caballo por F8. Y tras A4, las negras jugaron B4, que resultó la partida en tablas en esta posición, pero en realidad las blancas tienen una ventaja. Dama B3, por ejemplo, caballo E6, dama por B4 y tras torre B8, dama A5. Hubiese sido una linda posibilidad y intentar jugar torre B1, torre F de 1 y por supuesto enviar B4. Bueno, tras esta posición que estamos analizando, dama E8, caballo por F8, quizás hubiese sido mucho mejor y hay que ponerlo en tela de juicio para las siguientes partidas. Así que si están viendo este canal, pueden preparar la variante e intentar jugar caballo por F8. A4, por ejemplo, que siguiéramos con la misma línea. B4, la idea es de alguna forma debilitar, ¿cierto?, esta diagonal. Y caballo D5. Cuidado con el doble, que se viene acá, tocando la dama y tocando la torre. Y por otro lado estaríamos atacando al caballo. Alfil B7, caballo por F6, perdón, G por F6. Y podríamos citar acá que en esta posición las negras tras torre C8 resultan que están bastante cómodas. Con respecto, por supuesto, a la partida que se dio con antelación. Pensemos que si dama G4 tenemos dama G6 también, ¿no? Sería muy digno de estudiar esta variante tras dama de 8, porque dama de 7, que fue lo que jugó Hikaru Nakamura en esta posición, tiene sus problemillas. Bueno, Magnus en esta posición jugó caballo por F8. Pero también existe otra posibilidad y ustedes dirán, bueno, y está bien, no estamos comiendo la torre, estamos recuperando algo, ¿no? Pero también aquí hay una debilidad, que podemos instalar el alfil en D6 y tocar la torre, pero tenemos que eliminar el alfil. Por tanto, en esta posición existía la posibilidad de jugar caballo por C5. Y me detengo en esto porque, si bien es cierto, existen muchos análisis de esta partida, pero son muy pocos los que se dedican al detalle, digamos, de las jugadas. Y es evidente que hay que detenerse en esto, porque no solamente la ejecución, digamos, de la partida es lo que se pretende buscar, sino que también el desarrollo y las variantes, por supuesto, que se pudieran haber dado. Bueno, tras caballo por C5, caballo por C5 es una posibilidad, ¿no? Y alfil D6, que estamos tocando el caballo de C5, la torre de F8, dama A7. Quizás vamos a analizar esto y después vamos a comprender mucho más cómo mejora la posición Magnus Carlsen. Da poco, ¿no? Alfil por F8, rey por F8 y caballo de 5. Bueno, la idea de esta jugada, por supuesto, es aniquilar, ¿cierto?, el caballo de F6 y tener algunas casillas de color oscuro para nosotros. Este caballo que está en C5 se encuentra en el aire también, así que de alguna manera el blanco tiene ciertas posibilidades muy prácticas.
caballo por D5, dama por D5, y veamos cómo la dama ya ingresa en la posición, está tocando a la torre, está presionando al caballo, la torre podría venir acá a C1, podríamos ubicar la otra torre en D1, y tras alfil E6, podríamos jugar dama D4, y estamos tocando, ¿cierto?, a esa dama. Ahora, si el caballo se retira, por ejemplo, a D7, podría jugar dama E4, tocando al alfil y tocando al punto H7. Bueno, tras esta posición, si alfil C4, que sería una jugada bastante lógica, torre D1. Estoy ya ingresando en la casilla de 6, ¿cierto? Y tengo el dominio de la columna. Recordar que las torres se deben colocar en columnas abiertas. Y en esta posición es una columna abierta. Dama E7 podría ser, ¿no? Y B3. Y tras esto limitamos el accionar del alfil. Alfil F7 pudo haber sido una continuación torre a C1 y fijémonos bien. ¿Qué obtenemos? Las dos columnas para nuestras torres. Caballo 4, que podría ser la posibilidad, F3, caballo F6 y E4. Y veamos un poco cómo llegamos a esta posición donde todavía están las damas en el tablero, pero ciertamente las negras no pueden ocupar ninguna columna. Son la posición del blanco los que tienen realmente las piezas bien controladas, tienen casillas fuertes en B6, podrían instalar una torre en séptima también, como concepto que ya hemos visto en otras situaciones. Pero veamos entonces. Si caballo por C5, y uno podrá decir, bueno, pero ¿y si tomo de dama? ¿Qué pasa? Cuidado con el ataque, ¿no? El ataque doble. Con alfil de 6, ataque doble, atacamos la dama y atacamos la torre. Dama C6 podría ser una bonita posibilidad. ¿Por qué? Porque vamos a presionar el punto G2. Recordar que podemos instalar el alfil en B7 y atacar al punto de G2. Alfil por F8 y tras alfil por F8, dos posibilidades. ¿Cuáles serían aquellas? Ustedes me dirán. Podemos hacer la jugada directa, que es caballo por F8, recuperar, ¿cierto?, el material, y tras A4 las blancas ya amenazan tomar y por supuesto ganar un peón tras el cambio, podemos capturar en B5, podemos dar un jaque, no nos olvidemos, y después capturar en B5. Tras A4, alfil B7 sería la jugada más correcta, que amenazamos un martillo, ¿cierto? Mate en G2. Tras esta jugada F3, por supuesto, la clave, digamos, de la posición de sacrificio de Magnus, controlar, digamos, las casillas del disparo del alfil. Y tras dama B6, que podría ser una jugada muy cierta, torre 1, peón por, dama por A4, y en esta situación se abre quizás si la dama captura acá, podemos intentar un dama C4, un torre B1, y torre 8, podemos intentar dama C4. Con jaque, ¿no? Y tras rey H8, caballo A4 y caballo C5. Y dejamos enclaustrado nuevamente el alfil, tenemos presión sobre el punto A6. Entonces llegamos a la conclusión, quizás, y digo quizás porque hay que someterla al ojo crítico, ¿cierto? Y ustedes lo harán en casa, tras analizar el video, que existió esa posibilidad tras dama de 7, existió caballo por C5, como una jugada bastante fuerte, ¿cierto? Someterla a un muy buen juicio. Así que eso es tarea para ustedes. Uno le da algunas pinceladas, digamos, de la posición y vamos viendo qué jugó Magnus tras dama E7. Tras dama E7, en este caso Magnus juega caballo por F8. Capturas que tenemos acá. Tras caballo por F8, ¿qué hacemos? A ver, veamos. Caballo por F8, tenemos la jugada de Hikaru, que fue dama por F8, pero también tenemos caballo por F8, que me parece muy interesante. ¿Por qué muy interesante? Porque de alguna manera estoy tratando de sacar las piezas más rápido, estoy tratando de conectar mi torre, con la columna, el alfil sobre la superdiagonal, y tras el cambio, bueno, podría intentar un dama E4. Veamos, caballo D5. Por supuesto no puedo cambiar, caballo por D5, porque viene dama por D5, ataco el rey y ataco la torre. Entonces se hace evidente que a caballo D5 podría jugar dama E4. Y esta posición hubiese sido muy interesante jugarla. Caballo por F6, G por F6, por ejemplo, y a torre C1 sigo con caballo E6 seguido de alfil B7. Quizás la mejor jugada para Hikaru Nakamura y evitarse algunos líos que tuvo posteriormente hubiese sido tomar caballo por F8. Es decir, en esta posición, haber tomado de caballo hubiese sido bastante interesante. En esta situación que estamos analizando,
el gran maestro de los Estados Unidos, juega dama por F8. Y ahora acá tenemos, por supuesto, A4, que es una jugada temática, que todos dirán, bueno, A4, vamos por A4, con idea de A por B5. Pero en este caso Magnus somete a su juicio caballo E4. Es decir, no puede capturar, o si bien puede, pero de poder se puede. Ahora que sea bueno es otra cosa. Tenemos dama D5 otra vez jaque y la torre la cazamos en A8. Entonces, tras caballo 4, el negro juega alfil B7. Ahora sí, el negro está amenazando el caballo de E4 con su caballo de F6 y con alfil de B7. Por tanto, en esta posición, Magnus juega caballo por C5 y ahora dos posibles tomas de dama y tomada de caballo, ¿no? Veamos la continuación de caballo. Si caballo por C5, alfil D6, ustedes dirán muy correcta, porque ataco dos piezas, la dama de F8 y el caballo de C5, y tras dama C8 puedo jugar torre C1. Y aquí uno diría, bueno, con esto ya estoy casi abandonando porque me están enviando B4, ¿no? Pero siempre existe una jugada, ¿no? Siempre existe una jugada que de alguna manera nos salva, digamos, de perder quizás de manera irremediable. Podríamos jugar dama C6. Y por supuesto no podemos capturar en C5 ni con torre ni con alfil porque nos están dando el famoso mate en G2. Por tanto, en esta jugada podemos jugar nuevamente la clave de Magnus F3 y si torre de 8, torre por C5, dama por D6, dama por D6, torre por D6 y otra vez E4. Y vemos nuevamente que la clave, digamos, del sacrificio está en limitar el accionar del alfil que se encuentra acá en este caso en B7, pero es el alfil de casillas blancas. Que empieza a chocar con el muro, ¿cierto? Una cadenita de peones de parte del blanco y tiene a su disposición, por supuesto, las pasadas de torre. Bueno, tras caballo por C5, el negro juega dama por C5. Y ahora Magnus juega torre C1 y dice voy a instalar mi torre en la séptima fila, como tenemos muy claro que es un concepto de ataque y estratégico del ajedrez. Dama de 5, dice el maestro Nakamura. Bueno, en este caso no voy a permitir tu entrada tan fácilmente de tu dama y ahora amenazo mate en G2 nuevamente. Tras esta jugada, Magnus juega F3, que es la clave, como lo he citado en varias ocasiones, y dama por A2. Bueno, podríamos haber cambiado, pero en realidad no nos mejora para nada la posición. ¿Por qué? Porque tras dama por D1 podemos jugar de torre y veamos, nuevamente las dos torres ocupan casillas importantes. Vamos a limitar el alfil y por supuesto tenemos la entrada en la sexta fila para la torre. Ya si cae un peón tenemos amplia compensación por el sacrificio. Por supuesto el sacrificio está basado en la actividad de las piezas y en la limitación que se produce con el alfil de B7. Uno podrá decir, bueno, entonces, ¿cuándo se justifica? Es que en este caso, si el alfil de B7 es bloqueado por alguno de los peones y a la vez por las demás piezas, podríamos decir que tenemos un alfil que no juega, o una pieza quizás que no existe, digamos, no existe, está en el tablero, pero por supuesto no existe. Y si la pieza no está activa, por supuesto que está de alguna forma en una posición neutral que no hace absolutamente nada, ¿no? Bueno, tras dama por D1, torre por D1, entonces F3. Y tras F3, Hikaru juega dama por A2. Recordar que Nakamura es un jugador de ataque que siempre va, ¿cierto?, por la cabeza de sus rivales. Y Magnus es un jugador de estilo más estratégico, que es justamente el estilo que le molesta a Nakamura. Ya Magnus ha dado cuenta de él en varias partidas y por supuesto que tiene un cierto score frente a Nakamura. Y eso en términos ajedrecísticos también es un gran peso. Bueno, tras dama por A2, E4. Y esta es lo que dijimos. La cadena de peones está limitando al alfil de E7, el alfil no puede ser movido tan fácilmente y tenemos casillas débiles, ¿no? C7, D6, el alfil es bastante bueno en esta posición, más el alfil de acá no, los caballos no tienen grandes saltos, por tanto, de alguna forma, si las blancas logran tomar actividad con sus dos torres, la partida estará irremediablemente perdida. Veamos. Caballo F8 en esta situación juega Hikaru Nakamura, y acá Magnus dice, bueno, quiero de alguna manera proteger mi peón, pero también quiero ejecutar de alguna forma la actividad de esta torre. Así que juega torre F2, por supuesto que la torre viene a alguna casilla o también amenaza B4, tocando la dama, ¿cierto? Bueno, tras torre F2,
posibilidades. Ustedes sugerirán varias en este minuto. Y lo más probable es que me dijeran, oiga, maestro, acá podemos tener, si la dama no la van a atacar, saquémosla, ¿no? Pueden jugar dama de 6. Es muy cierto. Tras torre de 2, vemos que la torre está ingresando ya en la sexta fila y se ve bastante difícil la posición del negro, que debería sostener la entrada con caballo 8, pero bueno, en esta posición alfil G3, y tenemos una posición que el blanco va a intentar jugar B4, y al jaque en B6, con la dama, tengo rey H1. Por tanto, la posición, fíjense, de los caballos y la torre es totalmente inactiva. ¿Sí? Ahora este caballo F8 es igual es clave, ¿no? Porque impide que la torre irrumpa en la casilla de 7. Y este otro caballo que también está pasivo impide que también la torre C1 irrumpa en la otra casilla, en la otra séptima, en la C7, ¿no? Entonces, tras torre F2, en esta posición Nakamura juega torre C8. Es indudable que no es cuestionable el torre C8, más que quizás del todo es una de las alternativas que existían, y quiere cambiar la mayor cantidad de piezas, quizá tener mejores opciones. Pero tras el cambio, torre por alfil por, acá Magno juega dama de 8. Dice, quiero instalar mi dama, ¿cierto?, en la octava. Amenaza algunas cosillas, como primero coser alfil, quiere instalar su alfil en D6 también. Así que es una jugada bastante interesante. Ahora algunos dirán, bueno, y quizás me hubiera gustado demorarme un poquito más, instalar mi torre en D8, ¿no? Quizás aquí, en vez de dama de 8, pudimos haber intentado torre de 2. Pero tras torre de 2, rey F7, y tenemos que hacer jugadas como B4, ¿cierto? Intentar de alguna manera ingresar con las piezas. Nos demoraríamos un poquito más, pero de alguna manera es cierto que las blancas tienen una ventaja bastante apreciable. Bueno, tras alfil por C8 dijimos, dama de 8, la dama ingresa en la octava y está ejerciendo presión, no solo sobre el alfil, sino que sobre el caballo y el rey que se encuentra en la casilla G8. Bueno, dama de 6 juega el jugador estadounidense. Y bueno, veamos acá. Podemos detener un poco, podemos pausar el video en este minuto y ustedes dirán qué podemos jugar, cuáles son las alternativas que tenemos acá. Aprovechar de quizás analizar muy bien la situación, como siempre, de los reyes, como lo hemos dicho varias veces, la actividad de las damas y la ubicación de las piezas. Es cierto que las estructuras de peones nos determinan de alguna forma las casillas débiles a las cuales nosotros podemos acceder. Espero que se hayan tomado el tiempo necesario y quizás se encuentren jugadas candidatas. Y quizás las jugadas candidatas sean quizás dos, ¿no? Veamos la jugada candidata torre D2. Si torre D2 con idea de aceptar un golpe en la casilla de 6 con la torre, podría seguir dama C6. ¿Y la idea cuál sería? Bueno, venir acá a molestar con un jaque, que el rey se venga, por supuesto, venga a tomar fresco, ¿cierto? El aire, ¿no? Y empezar a molestarnos con nuestra dama. Pero acá existe una fina jugada, que es torre D1 con idea de torre C1. Tras torre C1 amenazaríamos el alfil, ¿cierto? Y junto con la dama estaríamos ejerciendo presión. Y si alfil es 6, torre C1. Y si dama D7, bueno, podríamos simplemente cambiar dama por D7. ¿Y de qué tomamos? A ver, veamos. A ver, si tomamos de caballo 6 D7, simplemente tenemos torre C7 y la torre ya está entrando a posiciones, por supuesto, de mayor actividad. La séptima fila, impedimos que el rey suba, atacamos la falange de peones y tenemos un peón que vamos a atacar y disponer para nosotros. Tras el cambio en D7, también podemos tomar de alfil, ¿no? Alfil por D7 y ahora podríamos jugar muy tranquilamente alfil de 2 para impedir que movilice el peón y tras eso caballo 6, rey F2 y el rey nuevamente lo llevamos al centro. ¿Cómo ocurre en la partida? Y la otra posibilidad sería que tras dama por D7 tomamos del otro, ¿cierto? El otro caballo y tras jugada B4 limitamos, por supuesto, el accionar de los caballos. Así que, bueno, volvamos a la posición, dama de 6, algunos dijeron torre de 2 y otros dijeron alfil de 6, que fue la jugada que realizó Magnus Carlsen y amenaza, por supuesto, jaque mate, dama por F8, jaque mate. Por tanto, casi obliga, digamos, al negro a jugar, digamos, de otra forma. Caballo E8 quizás es otra continuación interesante, ¿no? Y alfil B4 puede ser, o me parece, sí, alfil B4 me parece que es lo más sensato, ¿no? Alfil B4, y ya tenemos nuevamente presión en la posición, queremos jugar torre D2. Pero
cifrémonos, por supuesto, en la tensión, digamos, que existe en esta partida. Dama de 8 juega Nakamura, dice quiero cambiar tu dama que es muy potente y quedarme con las piezas, con las 3 piezas que tengo. Dama por E8, caballo por E8. Ahora un momento de detención nuevamente, de analizar qué hemos obtenido. Hemos obtenido que las 3 piezas de las negras, las 3 piezas menores, se encuentran en la octava, ¿no? Y fijémonos que el rey también está en una posición bastante precaria. Tenemos una torre que necesita jugar, necesita activarse, necesita moverse. Por tanto, el plan ya lo tenemos descifrado. De alguna manera tenemos que activar nuestra torre y eventualmente limitar el accionar de los caballos, ¿cierto? Ya está limitado el accionar del alfil, pero el accionar de los caballos también tenemos que limitarlo. En este caso, Magnus, muy bien evaluado por supuesto, el campeón del mundo juega alfil B4, mantiene su alfil en esa posición, no le conviene cambiar en F8, no existe un motivo de cambio, y tras caballo 6 de Nakamura, quizás quiere venir a molestar en F4 e instalar acá en D3, ¿cierto? Hay que tener cuidado con esos dobletes que dan los caballos. Juega torre de 2, Magnus Carlsen con total tranquilidad, y ahora lo que pretende es acercar su rey al centro. Recordar que en un final la importancia del rey en el centro es vital. Es una pieza más del ataque y por tanto ayuda también a que los peones puedan avanzar. Un rey muy bien centralizado en un final, tenerlo muy presente porque es motivo de ciertas ventajas. Bueno, rey F7, rey F2, caballo F6, dispone Nakamura y rey E3. El rey de Magnus está como él, está como un Magnus ahí en esta posición, está en el centro del tablero casi, ¿no? Está muy adyacente a este centro del tablero y también quisiera apoyar el avance más adelante de los peones. Bueno, tras rey E3, Nakamura, fiel a su estilo, agresivo, juega G5. Bueno, acá en esta posición el blanco pudo haber jugado también G3, ¿no? Tranquilamente, pero Magnus Carlsen muy tranquilo en esta partida, dice, bueno, ya tengo la ventaja, tengo las mejores alternativas, este alfil está totalmente limitado, los caballos no tienen buenas casillas, fíjense que el caballo de 6 no tiene buenas casillas, más el caballo de F6 tampoco tiene buenas casillas, y el alfil de C8 está chocando con los peones. Por tanto, esta posición deberíamos determinar que el blanco tiene las mayores chances de ganar y una ventaja prácticamente decisiva en esta posición. Bueno, torre de 6, la torre ya ingresa en la sexta fila, en una casilla donde no existe limitante, pues no hay peones, ya los peones se eliminaron, torre de 6, caballo de 7, tratando de defender lo mejor posible, en este caso Nakamura quiere instalar quizás un caballo en E5 y venir a molestar en C4, G3, Magnus Carlsen dice, bueno, ahora yo también quiero avanzar mi peón y quiero seguir limitando y restringiendo, ¿cierto?, las posibilidades de las negras. Tras esto, Nakamura juega caballo E5, que amenaza, por supuesto, cuidado con los dobletes, amenaza el doble, ¿cierto?, con el rey y la torre. Así que muy sencillo, Magnus, esto lo tenía muy analizado ya, B3. Ahora el caballo se hace imposible instalar en C4 y veamos muy bien nuevamente cómo la posición ha sufrido algunas pequeñas transformaciones. Si bien es cierto, están los caballos centralizados, pero no tienen casillas, casillas posibles, ¿no? Y más la torre está en una posición bastante privilegiada en la sexta fila. Ahora, ¿qué hacemos en esta situación? Negras intentan realizar alguna jugada, digamos, que les permita tratar de desvirtuar, ¿cierto?, la tensión de las piezas blancas y juegan H5 con idea de H4. Tras esta jugada, Magnus, muy correcto, juega H4. Jugada bastante fuerte. ¿Por qué? Porque si bien no solamente está amenazando al peón, ¿cierto? Y tras quizás la captura de caballo, F4 puede venir, bueno, hay un jaque acá entre medio, pero la verdad de las cosas es que la jugada H4 lo que hace en el fondo es limitar el avance del peón y lo fija. Deja un peón en H5 fijo y también limita el accionar del caballo. H4, G por H4 y G por H4. Vemos entonces que este peón quedó fijo en H5 y ya es otra debilidad, ¿no? O sea, existen peones ya que están muy débiles, que es el A6 y este que está simplemente controlado por el alfil de C8. ¿Qué hacer en esta posición entonces? ¿Cómo evaluamos? A ver, quiero tener algún tipo de contrajuego, dice Nakamura. ¿Qué debo hacer? Irme sobre el peón
y buscar una casilla que sea una casilla débil, es decir, una debilidad de color. ¿Dónde encuentro una debilidad de color? Acá en G6, me vengo a G6, dice, bueno, acá hay una casillita para mis caballos y acá, ¿cierto? Hay un peoncito que está suelto. Entonces quiere buscar un contrajuego en el flanco de rey. Quiere buscar tener su peón pasado. Recordar que el peón pasado, ¿cierto? Podríamos determinar que es un asesino en potencia que necesita ser aniquilado, ¿no? Y tras caballo G6, simplemente Magnus juega alfil E1, responde, ¿cierto? A este caballo con un alfil en la casilla donde se encuentra el rey en su origen y el alfil controla ambos sectores del tablero. Bueno, tras esto, ¿qué podríamos hacer en esta posición? Algunos dirán, a ver, bueno, como usted dijo, podemos instalarnos acá en F4, podríamos ir con el caballo, veamos. ¿Qué pasa si yo juego caballo E, F4? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea va a ser capturar el peón, dar un jaque, ¿cierto? Un jaquecito, atacar las dos piezas y empezar a molestar al peón. Momento de reflexión, y ustedes dirán, bueno, ¿qué puedo jugar? La idea fundamental en este final es la actividad de las piezas. La torre ya está muy bien puesta, muy bien dispuesta, pero necesitamos instalar nuestro alfil en una mejor casilla, en una mejor diagonal. Si bien es cierto, acá N1 está controlando ambos sectores del tablero, ¿cierto? A5, H4, pero en esta situación, ¿cómo lo mejoramos? Alfil G3, propio de esta subvariante que estamos analizando, y tras caballo G2 existe algo muy interesante. Rey F2, estoy tocando el caballo, y si tomo caballo por H4, fijémonos que los caballos se encuentran tomados unos con otros. El caballo de H4 no se puede movilizar a F5, no tiene casillas. Y el caballo de G6 no puede moverse porque se perdería el caballo de H4. Por tanto, en esta posición podríamos jugar B4 y dejamos en un virtual Sunsuag al negro. ¿Qué es Sunsuag, cierto? Cualquier jugada que haga mi rival deterioraría aún más su posición. Es decir, si yo movilizo el alfil a alguna diagonal acá, se me cae el peón de A6. Si el alfil lo muevo, por ejemplo, a la casilla B7, en esta situación, bueno, cuidado con el jaque que te como el alfil. Entonces, claramente estaríamos estableciendo un Sun. Tras alfil E1, el jugador de las piezas negras juega A5. Dice, bueno, cómeme mi peón, dice, y yo te capturo el peón de H4. ¿Y cómo vamos ahí? Dice. Pero Magnus, muy tranquilo en esta posición, ya dominando el tablero, en esta partida, que fue la partida decisiva. Fue la partida que estableció el 2-1 en ventaja de Magnus, tras la última partida que fue unas tablas que le aseguraron, por supuesto, el campeonato. En esta posición, bueno, tenemos los peones en la quinta fila, ¿no? Están ahí mirándose en la quinta, estamos avanzados, pero lo mismo Magnus realiza la jugada torre de 5 y amenaza a todos los peones que están en la quinta. Ustedes dirán, a ver, pero ¿qué puedo hacer acá? Y si avanzo el peón. ¿Qué fue la jugada que realizó Nakamura? Nakamura, nuevamente les digo, fue un jugador realmente brillante, un jugador de ataque, ¿cierto? Pero la estrategia de Magnus Carlsen es realmente fantástica. Realiza un planteo, ¿cierto? Y sobre todo Magnus se vuelve más fuerte en los finales. Es un jugador que maneja muy bien todo tipo de finales. En esta situación, algunos dirán, a ver, podemos jugar caballo F4 y tocamos de alguna forma la torre, ¿cierto? Y tras torre por B5, podríamos intentar caballo G2 jaque, rey F2 para defender nuestro alfil, caballo por E1, rey por E1, caballo por H4, estamos tocando, ¿cierto?, al peón de F2, rey F2 y seguimos tocando los peones que están en la quinta. Por supuesto, esto ya es partida perdida, pero veamos cómo podemos materializar esta ventaja. Tras caballo G6, simplemente podemos capturar el peón de H5 y alfil E6, esa jugada que molesta y pretende capturar en B3 para empujar, ¿cierto?, el candidato también que tienen las negras, podemos jugar torre por A5 y si alfil por B3, la jugada que viene a continuación dentro de este análisis podría ser F4. ¿Por qué F4? Porque el caballo, si bien es cierto, puede capturar en F4, pero no le haría ninguna gracia
que le jugaran torre F5 y a la siguiente nos estaríamos capturando el caballo. Entonces, tras torre D5, Hikaru juega A4 y dice, bueno, intentaré pasar este peón y que llegue a dama, quiero coronar también, necesito coronar. Bueno, Magnus, todo muy bien calculado, torre por H5. Y veamos acá, ¿qué continuación existe? Nuevamente, podríamos decir jugadas candidatas 2, ¿no? Quizás 3, pero bueno. Si llegamos con A3 y A2 y A1, podemos decir que nos pueden capturar el peón y el alfil va a controlar la coronación del peón que va hasta A1, ¿no? Entonces, tras esta jugada, el negro pudo haber capturado A por B3. La idea cierta es B2, B1, dama, coronar. Tras esta posición, podríamos intentar torre por D5. Y acá quizás pudo haber un poquito de astucia y haber intentado caballo F4. ¿La idea cuál es? Por supuesto, caballo G2, ¿no? Tratar de ensuciar un poco el final. Tras esto, podríamos continuar con H5 y siempre existen algunas jugaditas, ¿cierto? Que nos van a salvar de repente alguna posición. Veamos cuál en este caso. Podría existir el último recurso, siempre hay una jugada, ya les dije, siempre hay una que de repente nos permite salvar. Podríamos haber intentado caballo por H5, torre por H5 y B2 intentando coronar y tras torre B5 el último intento pudo haber sido caballo E5 que tras torre por B2 se hubiese encontrado con un caballo C4 y la partida por supuesto tendría otro color, ¿no? Pero en esta posición, tras caballo E5, nadie nos obliga a comer y simplemente se pudo haber jugado alfil C3 y a caballo C4, nuevamente poniendo una pequeña trampita por si me voy a D3, puede venir alfil A6 y estamos mirando, ¿cierto? Con algunos rayitos ese rey de D3. Entonces en esta posición, rey D4 y ya a alfil A6, torre B8 y a la siguiente jugada ya se cae el peón y por supuesto se termina la partida. Por detrás, torre por H5, viendo que existen algunos recursos, y eso es muy importante que lo sepan. Nunca hay que dar una partida por perdida si existen todavía posibilidades tácticas, ¿cierto? Que nos permitan zafarnos de la posición. Otra cosa muy distinta cuando ya tenemos una partida absolutamente perdida, abrumadora y una ventaja que no tenemos compensación absolutamente con nada, no tenemos actividad de piezas. Pero en estos casos, siempre cuando hay una posición tan dinámica como esta, va a haber algún recurso importante que tenemos que estar muy atentos. Siempre es más difícil ganar una partida ganada, se ha dicho mucho eso y es muy cierto, nos ha ocurrido a todos en mal de alguna ocasión. Bueno, torre por H5, caballo, caballo F4 y ahora Magnus juega torre G5, una jugada realmente buenísima. ¿Por qué? Porque ahora pretende jugar H5 y este caballo al salir caería el caballo de F4. Analicemos bien. A por B3 y ahora H5. Amenazamos ¿qué cosa? Amenazamos el caballo, primera instancia, así que debemos moverlo. Caballo F8 y acá le está poniendo un pequeño truquito, ¿cierto? Que si rey por F4, pequeño truco, caballo E6 jaque, ¿no? Y aquí la partida ya se perdería casi porque estamos llegando con el peón a B2. Cualquier cosa que hiciéramos como el rey G4, rey F5, tiene caballo por jaque, ¿no? Rey por G5 y P2 y a la siguiente coronamos. Así que en esta posición hay que tener cuidado todavía con los recursos que las piezas negras nos están interponiendo. Tras esa jugada, Magnus juega alfil C3. ¿La idea cuál es? Bueno, simplemente quiero llegar con mi peón hasta H8, hasta la casa, hasta el fondo del patio, ¿cierto? Coronando una dama. Bueno, alfil C3. Ahora, cuidado de nuevo. Veamos. B4, alfil B2. Por supuesto, el jugador de las piezas negras intenta atacar rápidamente a la torre que está ubicada en G5, pero veamos cómo Magnus hizo todo esto muy bien. Fíjense que el alfil, vamos a volver un poquito en esta posición, el alfil cuando está en C3 no solamente controla el avance del peón, ¿no? Sino que también ayuda a que el peón que está en H5 vaya y esté observando la posible coronación. Es un alfil
en la gran diagonal, digamos. Y cualquier jugada como la que realiza Nakamura, que es B4, con el objetivo de que el blanco capture, ¿cierto? Como desviación, e intentar, ¿cierto? La coronación, que quizás me obligaría en este caso a volver con mi torre, pero no es necesario capturar porque no es una obligación, ¿no? Y tras el B4, alfil B2 simplemente Magnus mantiene la presión sobre la superdiagonal y por supuesto va con su peoncito a la coronación. Caballo de 6, tocando la torre, último recurso, dijimos, y torre F5. Y acá Magnus, por supuesto, se limita a ganar este final de manera muy tranquila. Rey G8 y ahora torre por F4. Caballo por F4, liquidando el material, ¿cierto? Rey por F4 y ahora analicemos la posición. Tres peones, alfil, y acá hay dos peones. Pero estos dos peones no pueden llegar a ningún lugar, puesto que están siendo bloqueados por el alfil que se encuentra en B2, y los alfiles son de distinto color. Es decir, ni siquiera el alfil se puede oponer al alfil de B2 intentando ubicarse en alguna casilla negra. Por tanto, veamos cómo Magnus remata la posición aquí. Claramente podemos abandonar, pero Nakamura sigue jugando hasta el final. Juega alfil A6, rey G5, llevando el rey, ¿cierto? Quiere avanzar este rey y avanzar sus peones lo más rápido posible. Quiere ir a coronar. Alfil D3 y rey G6. Y acá nuevamente nos recordamos lo que dijimos con antelación, cuando el rey se fue a F2, luego a E3. Recuerdan cuando movimos el rey acá y acá. Y dijimos la importancia del rey en un final. La importancia del rey que esté cerca del centro, ¿no? Nos permitiría avanzar los peones. Y es así como en esta posición el rey se ubica frente a su par, que se llamaría la oposición. Recordar que también vamos a ver algunos términos como la oposición de los reyes. Y la idea, por supuesto, es empujar el peón. ¿Cuál es la idea? Quiere H6, H7, el H7 defendido por el rey y H8 defendido por el alfil de B2. Bueno, alfil B5 y F4. Tres peones unidos, el de E4 y el de F4, van a hacer mucho daño a la posición, alfil E8 y rey G5. Algunos dirán, pero bueno, yo he escuchado por ahí que a pesar de que uno tiene peones de menos, pero si hay alfiles de distintos colores tablas. Sí, pero en esta situación particular, los peones se encuentran unidos. Por tanto, están muy unidos y el rey también ocupa casillas importantes que limitan el acceso del negro para frenar esos peones. Es decir, alfil C6 juega Nakamura y E5. Vamos avanzando, dice Magnus Carlsen, que el peoncito va a coronar. Alfil D5. ¿Y ahora qué jugada proponen ustedes? Me imagino que sí, correcto. F5. F5 y queremos jugar ¿qué cosa? E6 y vamos avanzando todos nuestros peones, rey G6, H6, H7 y coronamos, ¿no? Y le damos también el beneficio de observar a nuestro alfil, ¿cierto? La casilla de coronación. Bueno, rey H7, E6. Por supuesto que la idea va a ser incluso poder venir con nuestro rey y coronar. Bueno, alfil C4. Por supuesto no podemos movilizar el peón F6, que sería un error en el final, porque se nos cae la fruta y por supuesto después esta posición sería ya muy tablífera. Bueno, en esta situación, como dijimos, rey F6. Magnus dice, bueno, si me vienes a comer el peón, me da exactamente lo mismo, porque yo voy a coronar el peón F, que no tiene ninguna limitante al frente, ¿no? Alfil E2 y rey F6. Perdón, rey E7. Tras rey E7, en esta posición, el jugador Nakamura abandona. Por supuesto que la captura, ¿cierto?, del peón de H5 permitiría el avance del peón que ya no lo ataja absolutamente nadie. Y a la siguiente, por supuesto, estamos coronando y el rey tiene que empezar a arrancar y terminamos dándole un martillo rápidamente. Bueno, esta partida, como bien les dije, definió al campeón del campeonato, si bien digo, por invitación que realizó Magnus Carlsen, que tuvo, por supuesto, jugadores que quedaron en el camino, otros que llegaron a la semifinal, y por supuesto esta gran final que Magnus se enfrentó a Hikaru Nakamura. Bueno, en esta posición vemos estilos que fueron totalmente contrarios
pero de alguna manera Magnus Carlsen es muy correcto, ¿cierto? En sus conceptos, ¿cierto? De cómo lleva un buen final en el manejo de la apertura, porque me imagino que esta fue una apertura totalmente preparada, digamos, para el efecto, tras caballo G5. Me imagino había observado bastante la variante y es muy difícil de resolver en el corto tiempo. Es decir, el empleo de una jugada de características muy agresivas, sobre todo en partidas de poco tiempo, a veces induce a que mi rival, si no está bien preparado, cometa errores bastante, a veces, muy sencillos, pero de alguna manera esas pequeñas sutilezas de la posición nos llevan a determinar que la partida se gane o se pierda. Así que desde este punto de vista estratégico, Magnus ganó, por supuesto, la relación de la apertura con el medio juego, con el caballo G5 y el sacrificio N6, que si bien es cierto era teórico, pero por supuesto no creo que Nakamura haya pensado que le iba a jugar caballo G5. A pesar que la jugada dama de 7 pudo haber sido considerada una novedad teórica, pero de alguna manera nos dimos cuenta tras los análisis de la subvariante que observamos que en realidad no estaba preparada la jugada porque de lo contrario hubiera ocurrido otra cosa. Así que bueno, de mi parte espero que les haya gustado, ¿cierto? Esta partida tan brillante de Magnus Carlsen en todo lo que se refiere al concepto ajedrecístico, al trabajo, ¿cierto? Posicional en un final, al sacrificio, cuando sacrificamos material, ¿cierto? Por la restricción de las demás piezas. Importancia también en este caso que resultó mantener un buen alfil, acuerden el alfil cómo se movió de uno, ¿cierto? De ahora participó en la defensa y además en el ataque y la importancia, por supuesto, vital del rey de llevarlo al centro del tablero en un final con apoyo, ¿cierto?, a sus peones. Así que si te gustó el video, por supuesto, suscríbete, dale un like, algún comentario, agradecer también a los suscriptores, hay muchos que nos escriben, Luciano Allende, por ejemplo, Hernán Tavilo, Rodrigo Tosi, así que para ellos les mandamos un gran saludo y por supuesto estamos en franca mejoría de ver otras partidas y analizar en profundidad los siguientes torneos. Así que de mi parte, muchas gracias, espero que se cuiden, espero que estén en casa y por supuesto en esta situación que a todos nos compete, estarnos realizando un autocuidado. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente partida.